Listo a la clase de hoy. Esta imagen ya está tatuada ahí en la mente, la tenemos ahí, ya no la sabemos. Ahí fuimos puestos en ese portal interdimensional y ahí nosotros decidimos vivir a nuestro estilo. Entonces fuimos echados y aquí afuera todos los que nacieron buenos o malos nacemos lejos de Dios. Adán y Eva tuvieron como hijos a Caín y Abel. Caín mató a Abel y entonces esa línea genética buena fue reemplazado Abel por Set. ¿Vamos bien? ¿No está ahí cierto? Ya habíamos, pues empecé muy rápido, ¿no? No lo entiendo. No, vamos bien, ¿cierto? Después vinieron Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc. A Enoc lo podemos resumir en una frase: caminó con Dios. Después de él vino con su hijo Matusalén, la persona con registro de mayor longevidad en la historia. De él nació Lamec, después vino Noé, y ahí hubo un control al dilit, un recip, un recomienzo. Atención a esto, téngalo grabado, porque Dios es muy dado a esos reinicios, es muy dado a partir de cero. Es alguien con que usted puede hablar y decir: Señor, quiero volver a empezar de cero, y Él está muy dispuesto a esas cosas. Su carácter es así, Él está dispuesto a empezar de nuevo y dar nuevas oportunidades. Y entonces de Noé vinieron sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Si fuera una película, dijimos, Jafet serían los extras de la película, Cam serían los malos, los antagónicos, y Sem, los semitas, serían los buenos y protagonistas de la película. Por el lado de Sem nació Arfaxad a Sala, Sala a Eber, Eber tuvo a Pelec, Pelec a Reú, Reú a Serú, y por fin llegamos a Nacor. ¿Para qué? Para llegar a donde queremos llegar. Taré, que es el padre de Abraham, Nacor y Arán. Les prometí que ya no les iba a molestar más con tanta genealogía. Y ustedes dirán acá, otra vez me siento como leyendo el directorio telefónico, un poco de nombres ahí, y no soy capaz de aprender. Con dificultad se aprende usted de su esposo, sí, el de su esposa. Y para disimular que se le olvida, usted le dice mija, ¿cierto? Porque se le olvidó. Entonces no le va a pedir que se aprenda todos esos nombres, pero que sepa que todo se reinició con Noé y que la línea de la que estamos hablando es la línea de Sem, de donde viene Taré y su descendencia. Este cuadrito le va a pedir que lo tenga más o menos presente. Es este cuadrito de Taré en adelante. Taré tuvo 3 hijos, Arán, Abraham y Nacor. Arán murió, sus hijas, una de ellas Isca, le perdimos la pista, la otra de ella Milca, fue absorbida por la tribu, casándose con su tío Nacor, y su hijo varón Lot fue tomado como adoptivo por Abraham. Abraham tenía su esposa Sara. Su esposa Sara tenía una esclava llamada Agar. Abraham, por sugerencia de la esposa, por idea de la esposa, y Abraham sacrificaba, dispuesto a obedecer lo que la esposa le pide. La esposa le pidió que embarazara a la empleada, y Abraham es muy dedicado, muy abnegado en complacer a su esposa. Entonces embarazó a la esclava, de donde nació Ismael, el padre de los ismaelitas. Muy fácil. No, pero los ismaelitas son los árabes. Entonces los árabes son hijos de Abraham con Agar, la esclava de su esposa Sara. 14 años después que nació Ismael, ahí sí Sara tuvo al hijo de la promesa, al hijo que era prometido, que se llama Isaac. Mientras tanto, por la otra línea, el hermano que quedaba, porque este murió, Nacor, que se casó con la sobrina Milca, tuvieron a Betuel. Y Betuel tuvo 2 hijos, uno que se llama Labán y una hija que se llama Rebeca. Esa Rebeca, primo, aquí por este lado, es la que termina casándose con Isaac. Entonces este cuadrito, no estoy pidiendo que se lo memorice, pero que más o menos usted le sea familiar. Cuando usted lo vea, usted diga, sí, amigos de toda la vida, de chiquito, estudiamos juntos, usted sienta que hay gente que usted sabe de qué le estoy hablando, o por lo menos ponga cara de que sí, por consideración con el profesor, ¿ok? Isaac es muy importante porque todos los personajes de la Biblia tienen un propósito de ser, una razón de ser. Los personajes de la Biblia existen para señalar a Cristo. Incluyendo cuáles personajes de la Biblia. Nosotros, que somos personajes no de la Biblia escrita, sino la que está escribiendo, todavía está en edición. La Biblia que está en el cielo, ahí está usted y yo. Y nuestra vida está puesta allí. Y nuestra razón de ser es también señalar a Cristo con nuestra vida. Pero de los personajes que hacen la labor bien que cita, es el señor Isaac. Isaac señala a Jesús en muchas cosas. En la traída de la esposa, eso, el siervo de papá fue y se la trajo, un pedido a domicilio, se la pidió por internet, se la trajeron. Es tipo de Cristo con la iglesia y el rapto de la iglesia y los dones. Eso usted lee en la historia y es tipo de Cristo. En el conflicto con su hermano, todo eso es bien tipo de Cristo. Pero sobre todo Isaac es tipo de Cristo en un episodio muy importante. ¿Alguien recuerda? Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, cuando tenía 100 años. Y la esposa tenía 90. Ahora, tenía 90, pero esa señora
a un viejita levantado. ¿Se acuerda que él le tocaba inclusive decir que la hermana, para que no lo mataran por quitarle a la esposa, y era una abuelita? De esas que son de años, pero no se le nota así, esa señora tan linda que se eriza y toda la cosa. Esa bueno, esa maravillosa señora, todos años y come años, ¿no? A los 100 años de él, 90 de su esposa tuvieron a ese bebé. Un señor de 100 años tiene un bebé. Él no tuvo un hijo, tuvo un bisnieto, ¿sí? De una vez. ¿Se imaginan cómo sería el consentido con ese niño? Toda su vida giraba en torno a ese niño, toda la vida. Tanto que el hermano mayor de 14 años se burlaba de él. Cuando el niño tenía 7 años, pues el mayor tenía 21 y se burlaba, se la montaba el pequeño. En ese tiempo los hermanos mayores se la montaban, los hermanos menores, en esa época antigua. Y entonces se la montaban los pequeños. Y entonces la esposa dijo, échelo. Y tuvo que echar a la criada y a su propio hijo para proteger el consentido, Isaac. Y un día Dios le dijo a Abraham, sacrifíqueme a su hijo. Vivía en una cultura donde todas las religiones paganas sacrificaban a sus hijos a Moloch, a los dioses. Y Dios le dice, para probarlo, dice, Abraham, sacrifíqueme a su hijo. Vaya 3 días de camino en la cordillera del monte Moriah, el lugar que yo le diga, yo voy a sacrificar a su hijo, me lo va a entregar en sacrificio. 3 días de camino, sacrificar el hijo. Y entonces él puso al hijo a cargar la leña en ese monte, 3 días caminando, él cargando la leña con la que le iban a quemar a él. ¿Cómo era que en el camino el muchacho no era un niño? Porque la Biblia, cuando habla de muchacho, está hablando de alguien entre los 12 años y los 30. Entre 12 años y 30 es él. No es muy exacta la edad, ¿no? Pero el término muchacho es, cuando le pregunten la edad, usted señorita, usted no tiene que decir, usted dice muchacha. Entonces ya saben que es entre 12 y 30. Entonces él era un muchacho y cuando va caminando con la leña, le dice al papá, el papá que ve por la vida de ese muchacho, que toda su existencia es ese niño. Y le dice, papá, aquí está la leña, listo, vamos a hacer el altar, pero el sacrificio. Y entonces Abraham le dice, eso déjeselo a Dios. Dios sabrá proveer el sacrificio más perfecto. Tranquilo. Porque el sacrificio era él. Y entonces es lo que ocurre aquí en Génesis 22:9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Por favor, escriban eso ahí en su mente. Edificó allí Abraham un altar. Edificó un altar. Y compuso la leña, la que traía el muchacho en el hombro. Y ató Isaac su hijo, como se amarraba el corderito, y lo puso en el altar sobre la leña. Eso es un episodio impresionante. Usted se imagina lo que es el caminar con su hijo en ese paseo largo, en esa excursión. Habían hecho muchas excursiones de pesca, de cacería, conocer, y ahora está caminando sabiendo que va a sacrificar. Y llegar allá y explicarle, hijo, tienes que confiar en mí como yo confío en mi padre. Y lo amarró y todo, y lo tiene listo para sacrificar. Y cuando ya saca el puñal y lo va a matar, Dios le dice, no le haga daño al muchacho, ahora conozco que realmente me amas, porque no me has negado a tu Yeshit, a tu hijo único. No me has negado a tu único, ahora conozco que me amas. No le hagas nada al muchacho. ¿Te imaginas? Un hombre en ese momento tal vez de 115 años matando a su hijo de 15 años, el único que tiene. Donde está toda su esperanza, toda su herencia, sacrificando. No era la hermana, no era el hermano, le había perdido un hermano que se llamaba Aram. No era su papá Taré, no era la suegra lo que estaba sacrificando. Donde decía la suegra, no le haga nada. No, usted ya dijo. Eso le queda mal cambiando opinión. Eso es lo que la primera palabra es la que vale. Es no hay alguien que le tenga la mano, Dios no la pica porque la pica. Pero como era el hijo. Y el Señor le mandó y tener que entregarlo. Entonces Isaac es muy bueno para representarnos a Cristo Jesús, que subió llevando ese madero en el que él sería entregado. Qué curioso, esa cordillera Moriah tiene una montaña que se llama el monte de Sión, que es Jerusalén. Y frente a Jerusalén hay una montañita que se conoce con el nombre de Gólgota. ¿Sabes qué pienso yo? Que el mismo lugar donde Abraham edificó el altar para sacrificar a su hijo, creo que ese mismo lugar es el lugar donde el Padre Celestial entregó a su Yeshit, a su único hijo. Y yo creo que en ese momento se creó esa reciprocidad, ese pacto de que yo no le niego mi hijo y le digo, y yo no le negaré el mío, para salvar a su generación y a su familia, para que su descendencia sean benditas todas las familias de la tierra. Entonces lo hace muy bien Isaac, mostrándonos que Jesucristo es el mejor y verdadero Isaac, el que sí se entregó, el que se dio por nosotros para que seamos salvos y para que ahora nosotros seamos contados como hijos de Dios. Amén. Él es el verdadero Isaac.
Pero también Isaac nos enseña algo muy bonito y le va a gustar esta enseñanza porque le va a servir. Y es de las cosas que a ustedes les interesan bastante. Es de platica. Así es. Diga pues, a ver, pastor, tomamos nota, ¿cierto? Porque mire la condición de vida de Isaac. Génesis 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, en enero invirtió 1 millón, en diciembre había 100 millones. ¿Está bien o no? Está bueno, no era una pirámide. No. Entonces, platica de verdad. Pues le hubiera puesto 100, le coge 1000. Está bueno, 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, o sea, seguía recibiendo más. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. No solamente platica, sino influencias también. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Tanto, y los filisteos, los filisteos, descendientes de qué lado, cuál de los hijos de Noé? De Noé, de Cam. ¿Se acuerdan de Cam? Los filisteos, que los vimos allá. Filistines. Hoy día, palestinos. Oh, ya sabemos quiénes son. Ahí están. Antes de llegar a Egipto, ahí están todos ellos. Y ellos le tuvieron mucha envidia. ¿Por qué? Porque el otro estaba muy prosperado. Porque todo le iba bien. Todo era prosperado ese muchacho y los otros estaban envidiosos. Ahora usted dirá, pues tal vez es una buena época. Épocas de bonanza. A veces vienen épocas de prosperidad y todo el mundo pelecha, todo el mundo echa para adelante. Ay, escúchame. Vamos a ver en qué entorno se dio esta prosperidad y riqueza de Isaac, ¿vale? Génesis 26, miremos el 1. Génesis 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Cuál era la condición económica de la época? Crisis, hambre, escasez, pobreza. Hambre total. Y en esas circunstancias, ¿qué pasaba con ese elegido del Señor, con Isaac? Próspero. Y usted se preocupa que porque las noticias salen, ¿no? La gente hace un drama, ¿no? Ay, que la crisis, ay, que la economía está cayendo, ay, que el dólar muy caro, que el petróleo perdiendo precio, que el café, todo angustiado, la señora toda angustiada, ay, está cayendo el petróleo, y no dejas. Y le dice, perdón, señora, ¿usted como cuántos pozos tiene? Que la veo tan preocupada porque está cayendo el precio del petróleo. No, es que se cae el petróleo, se chorrea, que se resbala, pues ahí se cae. No sé cuál es el afán de qué, es que no tiene. Pero todo el mundo hablando de premoniciones y angustia, les quiero decir, en esas circunstancias es cuando Dios se encarga de prosperar a sus hijos. En las vacas gordas, José, ¿cuánta plata hizo? Nada. Todo el trigo que tenía, ¿qué hacía? La quinta parte, el 20% del trigo lo guardaban. Entonces, ¿qué ganancia había? Si usted el 20% lo tiene que guardar, ¿qué ganancia le queda? En las vacas gordas él apenas subsistió. ¿Saben dónde hizo toda la platica para él el faraón? En las vacas flacas. Ahí fue cuando, vea, las lucas, toda la plata que hizo, porque todo el mundo estaba sin comida y eso no tenía él. Usted no tenga temor del tiempo que anuncia el tiempo de economía difícil. Esas son las épocas en las que Dios a los que son fieles los bendice y los prospera y los pone de primeros. Esa es la época donde usted esa casita que usted está tratando de comprar y siempre que la va a negociar le aumentan el doble el precio, siempre, y nada que la puede negociar. Esa es la época en que lo llaman. Oiga, vecino, usted todavía está interesado en la casa. La verdad estoy la mitad interesado, ¿no? Sí, estaba enseñando el negocio. Entonces, esas son las épocas en las que Dios bendice a los que le son fieles. No tenga temor de eso. Y en esa época de semejante situación es cuando era tan prosperado Isaac que le tenían envidia. Correcto, miren, versículo 14. Voy a tratar de ver este hombre cuál era la clave de su dinero, por qué era tan próspero, de dónde sacaba esa ganancia, qué era lo que él hacía que le producía la platica. Vamos a ver qué es. Versículo 14, miren el versículo 15. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, miren lo que hicieron los filisteos. Los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Miren lo que hizo. Escuchen. Los filisteos eran tan envidiosos. Hay partes del mundo de gente, culturas muy envidiosas, donde la persona no tiene que llevar la contabilidad, el vecino se la lleva. Ay, compró carro. Hay partes del mundo, yo conozco, como he viajado. Entonces, parte del mundo donde la gente es famosa por la envidia tan tremenda que es que se los come vivo la envidia, no se mueren de enfermedad sino de pura envidia en otros países.
Y esa gente, estos filisteos, con tal de que Isaac y Abraham no tuvieran pozos, ¿qué hicieron? Los taparon y los sellaron, llenaron de tierra y se desaparecieron esos pozos. ¿Ahora entienden por qué después hubo crisis y hubo hambre? Porque cuando terminaron de tapar el último pozo, era ahora sí, no tienen agua. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero hay gente así que con tal de que el otro no gane, así yo no gane, pero que el otro no va a ganar. Y entonces cerraron los pozos. Miren lo que dice. Entonces dijo Abimelech a Isaac. Abimelech es de los filisteos, de los palestinos, a Isaac. Miren, fuera de eso, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Cerraron los pozos y luego le dijeron, ¿sabes qué? Usted le va muy bien. Les amargaba la vida que a alguien le fuera bien. Lo mejor que le podía pasar eran las malas noticias. Ellos estaban felices cuando el otro le va, pero cuando está lleno también Isaac, eso les dolía verlo cambiar de carro, les dolía verlo cambiar de casa, les dolía verlo próspero, esa amargura que no sabe qué mejorar, vayan para otro lado. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Se salió de la ciudad y vivió allá casi en el valle. Y miren lo que hizo, y ahí es el origen de su economía. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre les había llamado. Entonces resulta que el papá de Abraham había hecho pocitos, y él ¿qué hizo? Fue y lo recuperó, lo que el papá había hecho lo recuperó, y eso le generó una estabilidad económica, pero eso no fue lo que lo hizo rico, no fue lo que lo hizo millonario. Mira el versículo que vamos, 18. Voy a contarles dónde hizo la práctica el hombre. Voy a contarle algo antes de eso. Mire qué interesante. En esa época, al comienzo de la cultura, una familia se hacía un pueblo se hacía una nación, y una nación se hacía poderosa si tenía agua. Nada era viable si no había agua. Por eso estaban en crisis los filisteos. El agua es el recurso más importante. Usted puede tener un montón de oro, y si no tiene agua, puede tener mucho ganado, si no tiene algo de comer van a ser cadáveres. Puede tener tierras, no las puede sembrar si no hay agua. El agua era el vital líquido y era el eje de la economía y el desarrollo. Ninguna nación era viable si no tenía agua. Y eso ocurrió en el comienzo de la historia de la sociedad. Y nosotros sabemos por la menorá que la historia es un ciclo. Y que como fueron las cosas, habrá una simetría histórica. O sea, usted hoy ya sabe cuál va a ser la razón de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué va a hacer que un país sea más rico que otro? Los que tengan agua. Nosotros tenemos mucha, gracias a Dios. Usted va a llegar a guardar agua en la nevera. No, ya el pastor dijo, la crisis, tener bastante agua. Pero realmente, olvídese, ningún otro recurso. Cuando el petróleo decaiga en su importancia porque salen energías alternativas, el hidrógeno, el nitrógeno, la electricidad, y entonces el petróleo deja de valer. Y la gente lo que sí no puede obviar es el agua. Y eso hacía el comienzo, y eso hacía viable una nación, y eso hará viable un país en el futuro muy cercano. Pero bueno, eso es de economía mundial, no estamos hablando de economía mundial, estamos hablando de economía personal. Versículo 18 ahora al 19. Miren lo que sí lo hizo a él millonario. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Qué es un pozo de aguas vivas? Realmente era un río interno, o sea, no un estanque, sino un río, o sea, había flujo, había caudal. Imagínense, tener un río. ¿Usted qué tiene? Tengo un río mío, mi río lo tengo escondido, y tengo la entrada a ese río oculto que es mío y me pertenece a mí el río. ¿Se imaginan esa riqueza que puede generar un pozo? Y allá hay un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar, los filisteos, riñeron por los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Eso significa ocuparse o preocuparse. Esek, porque habían altercado con él. Entonces, ¿qué encontró? Un pozo de aguas vivas. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidná, que significa contienda. ¿Cuántos van? 2. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, que significa ensancharse o prosperidad. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. ¿Cuántos van? 3 pozos de aguas vivas en un desierto. Eso más que encargarse el valor todas las semanas. Eso realmente es chorros de hacer un billete.
porque la gente tenía él que comprarle, tenía que hacerle caso a lo que él diga, porque él, donde quiera que iba, le aparecía un pozo. Había generaciones por generaciones buscando que apareciera un pozo, que alrededor de un pozo se hacía una nación. Y él, ¿cuánto lleva en un solo capítulo encontró? 3. Les sigo leyendo. Y de allí subió a Berseba y se le apareció a Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Había cosas con el papá y terminaba beneficiando al hijo. O sea, yo amo a su papá y termino bendiciendo al hijo. Mire eso. Mire esto. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Le voy a pedir un favor. Ahí en su mente tenga ahí grabado esta relación: altar, pozo. ¿Vale? ¿La tienen en su mente? Altar, pozo. ¿La tienen? La vamos a usar ahorita. Téngala ahí. ¿Vale? Sigamos leyendo para saber todo el lío que pasó. Abimelech, el de los filisteos, vino a él desde Gerar y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo Isaac, dice lo que le dijo: ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? No, me echaron y ahora sí vienen ahí. Le tenían tremenda envidia, y a pesar de la envidia que tenían, que les tocaba ir a pedirle cacao, porque el que tiene el agua es el que maneja todo, el que tenía la llave, pues. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Está diciendo: hagamos un pasito. Sí, nosotros somos enemigos de ustedes, somos los filisteos. Usted es descendiente de Abraham, pero hermano, es que usted, hermano, todo le sale bien. Usted lo que ponga, pone una venta de helados en el Everest y vende helados, pone una venta de arena en el Sahara y vende, pone una venta de ruanas en Cartagena y vende ruanas. O sea, usted lo que sea, hermano, todo le sale bien. ¡Qué rabia, qué envidia tan tremenda! Pero nos toca estar pegados a la rueda del que la tiene toda. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió. Ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron una acerca del pozo que habían abierto. ¿Recuerdan que leímos ahorita? Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Beerseba significa el pozo del pacto o el pozo del juramento. Así se llama. ¿Cuántos? 4 pozos. A ver, el papá había abierto pozos para él, se los habían tapado y él los destapó. Muy bueno, pero eso no lo haría rico y lo haría millonario. Lo que realmente marcó la diferencia es que él encontró, como te digo, pasaban años de años de que encontraron un pozo. Y él encontró 4 pozos de aguas vivas. ¿Qué pasó allí? A ver, déjame contarte. ¿Te acuerdas que decía que el amor del papá afectó al hijo? Voy a contarle. Cuando Abraham llegó hasta la tierra de Canaán, ¿te acuerdas que él salió de Ur de Caldea, ya que estuvieron en Arán un tiempo, luego se vinieron, dieron la vueltica y llegaron hasta Canaán? Cuando llegó en Canaán, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, o encinar del Mamre. Y el cananeo, el cananeo, ¿quién es el cananeo? De los hijos de Noé habían 3, Sem, Cam y Jafet. Entonces un hijo, Cam, él tuvo un hijo, al que Noé maldijo. Canaán, cananeo, los descendientes de Canaán. Vean que ya sabemos el chisme completo. Entonces ahí, el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuánto va? 1. Bueno. El siguiente versículo dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. ¿Y qué hizo? Edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Esa región en el Nuevo Testamento se llama Samaria, donde él hizo ese altar. ¿Ok? No se le olvide que se llama Samaria. Le pongo a acordar muchas cosas, ¿cierto? Pero usted es capaz. Invocó el... ¿Cuánto van? 2. Génesis 3:18. Abraham fue removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Cuántos? 3. ¿Y saben cuál es el cuarto, el más importante de todos? Donde iba a ya lo leímos, que iba a sacrificar al hijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El cuarto. ¿Cuántos altares? 4. Ajá, usted ya la pidió, ¿sí? ¿Cómo así?
Abraham edificó 4 altares a Dios y su hijo encontró de una manera sobrenatural y maravillosa 4 pozos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que posiblemente los altares que Abraham edificaba para Dios terminaban convirtiéndose en su siguiente generación en pozos para su hijo. A ver, no solo para Isaac, le voy a contar el chisme completo. Cuando él echó a la empleada con el hijo de él, con la empleada, ¿sí? Lo echó. Esto estaba viviéndose de cerca, que fue allá en unos desiertos terribles. Y entonces la mamá cogió al muchacho y lo puso debajo de un árbol ahí, algo así como, ay, yo no puedo ver morir a mi hijo, entonces le pongo lejos para no ver. Y lo puse debajo de un árbol. Y cuando estaba conversando el muchacho, un ángel le dijo, mire lo que hay al frente. Y abrieron los ojos, ¿sabes qué salió ahí? Un pozo. Para el hijo que era con la empleada, también alcanzaron las bendiciones de los pozos. De hecho, de él, ¿qué nación desciende de él, de Ismael? Los árabes, los ismaelitas, los árabes. ¿Y por qué tienen platica los árabes? Por pozos. Por pozos. Mira la bendición hasta dónde llegó. Es más, Abraham hizo 4 altares. Su hijo, Isaac hizo, que yo sepa, me parece que hizo como que 2. De Jacob como que hizo 1. Y lo descuidó. Su adoración a Dios hubo un tiempo en que Jacob le descuidaba. La descuidó bastante. Pero escucha esto. Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de ellos se llamó José. Terminó siendo el gobernador de Egipto. A José lo hubieran matado si no hubiera sido porque encontraban un pozo. Estaba seco, significaba que habían descuidado la adoración. Estaba seco, pero había pozo. Y si no es por ese pozo, al muchacho lo matan. Fue de portero, metámoslo ahí mientras tanto. El pozo le salvó la vida. En el Antiguo Testamento encuentras a José siendo salvado. ¿Sabes qué parece? Que los altares que edificaba Abraham en su siguiente generación se transformaban no en altares, sino en pozos de bendición y de riqueza y de prosperidad y de seguridad y de salvación para su siguiente descendencia. Por eso le conté lo de José. Mira esto tan espectacular que ocurre aquí en Juan capítulo 4. Mira esta conversación. Esto es una cosa pero maravillosa. Juan capítulo 4. Voy a permitirme leer. Esta es mi versión favorita de la Biblia. Estudié tantos años en el Instituto Bíblico y los seminarios para escoger cuál es la versión que yo debo usar, la que más me conviene usar, hasta que ya no tengo duda. Escogí esta es mi versión favorita. Se llama letra grande. Ya no tengo dudas. Esa es la que me gusta. Porque va a agarrar por eso. Esta sí. Mire esto, Jesús se encontró con una mujer de Samaria. ¿Recuerdan qué pasó en Samaria que le dije? Que fue uno de los lugares donde hizo en Betel, entre Ai y Betel, que hizo Abraham uno de los pozos. Abraham que lo dejó después a su hijo Isaac, que lo dejó después a su hijo Jacob. Escuchen. Respondió Jesús y le dijo a una mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Es una familia? Agua viva. Saber de agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer era así, en ese tiempo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Está entendiendo? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: ay, no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres tú un profeta. Y entonces, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿De qué empezó siendo la conversación? De un pozo. ¿De qué terminó siendo la conversación? De adoración en altar. Si el altar de Jerusalén o el altar de Samaria. ¿Te das cuenta de la relación por de altares que les conté que había? A ver, ¿qué es la relación que les quiero contar esta noche de parte del Señor? Si pudiéramos hacer nosotros altares, los altares serían para nuestra descendencia pozos de bendición y salvación. Usted no puede hacer pozos. Una persona puede, voy a hacer un pozo y que salga agua. Una persona puede hacer un pozo y que salga agua porque él dijo, no, los pozos los hace Dios. Pero una persona puede hacer altares. Usted ni siquiera sabe dónde viene un pozo, pero el altar lo va a donde le dé la gana. ¿No es un altar? Es unas piedras ahí, leña y un sacrificio. Usted puede hacer altares donde quiera, pero pozos no. Los pozos los puede hacer en Dios. Los regala Dios. Entonces le voy a contar esto. Usted que ha tratado y luchado por dejarle algo a sus hijos, le voy a contar algo. Eso que usted le da a sus hijos no garantiza nada. Yo conozco gente que ha dejado, se ha matado la vida para dejarles platica a los hijos, y los hijos después se casan mal, y las exesposas y exesposos se quedan con la platica para con sus nuevos esposos y esposas que no tienen nada que ver con los hijos, y los hijos sin 5. Y resentido porque el papá, para hacer esa platica, nunca le dedicó tiempo, nunca fue un papá. Entonces, con un poco de vacíos emocionales y existenciales, y sin plata, vacío el corazón, vacío los bolsillos. Las dos vacíos más terribles. ¿Sabe que usted puede hacer algo por sus hijos, por siguiente generación? Usted puede dejarles pozos de agua viva que salten para ellos para vida eterna, que les dé salvación, que les dé prosperidad. En los tiempos de crisis, todo el mundo sufriendo por agua y ellos con un pozo que brota en abundancia. Usted puede hacer eso. Pero no, yo no sé cómo hago para hacer pozos. No haga pozos. Usted haga altares y su siguiente generación serán pozos de salvación y bendición. ¿Hasta cuántas generaciones desde Jacob hasta la mujer samaritana? Y ese pozo para esa mujer fue pozo de salvación. Para ella sola, todo el pueblo se convirtió al Señor Jesucristo y recibió salvación. Mira, yo estoy recibiendo pozos que mis padres dejaron cuando construyeron sus altares. Pero yo también tengo que hacer mis altares, porque si solamente aprovecho los pozos y no hago altares, mi siguiente generación. Y también nos va muy bien porque nuestros padres sirvieron al Señor y fueron hombres de Dios. Y entonces hoy yo conozco personas, hijos de grandes hombres de Dios, que les va bien, hermano, se les cierra una puerta y se le abre otra, y desaprovechan una oportunidad y la malgastan, y les sale otra, y les sale otra. Y uno dice, caramba, pero esos manes son de buenos, están rezados. Bueno, un poquitico el filisteo que hay dentro de uno. El filisteo dice, no, qué cosa es cierto, más bien. Pero escúcheme, si esas personas solo hacen consumir los pozos y no hacen altares, si les está yendo bien, no les está yendo tan mal como debería irles, pero sus hijos, ¿qué? Y sus nietos. Tenemos que nosotros edificar altares que se conviertan en pozos para nuestros hijos. Entonces usted dirá, bueno, ¿cómo se hacen altares? Ahora ya después de Jesucristo, que se sacrificó el Cordero perfecto, ya hacer un altar con Cordero es perder el tiempo, porque ya consumado es. El Cordero perfecto ya fue sacrificado, entonces uno va a hacer el oso. No sirve para nada hacer un altar de esos. Pero el libro de Romanos nos revela esto. Miren cómo se hace un altar. Así que, hermanos, os ruego con la misericordia de Dios, miren cómo hace un altar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Qué es santo? Separado, apartado. Entonces eso que usted apartó para Dios, santo. En este tiempo que usted apartó para Dios, escúcheme, no atiendes visitas, no chateas, no haces tareas, no adelantas nada. No. Este está separado para Dios. ¿O no? Ni le quita una patica al cordero ni una oreja. O sea, no llega a las 9:05, ni se va 15 minutos antes tampoco. No, porque ese está santo. O sea, le voy a demostrar cuándo realmente Dios recibió ese tiempo como un tiempo santo. Cuando usted lo aparta para Dios, va a ver cómo Satanás quiere ese tiempo. No le sirve ninguna otra hora. Quiere esa hora.
Esa que usted apartó para Dios es cuando llega la visita, cuando llega la tía, cuando llaman, cuando se va el agua, cuando se quema la blusa, cuando llega el cliente que va a comprar medio almacén. Siempre es a la hora que usted reservó para Dios. Eso es una señal de que realmente el enemigo quiere ese lugar que usted, ese tiempo que usted separó para Dios. Tiene que ser la hora de un sacrificio santo. ¿Qué es santo? Separe para Dios. Es el tiempo. No es un tiempo de relleno, es un tiempo apartado para Dios. Santo, escuche. ¿Ahora quién? ¿Agradable a quién? Ay, es que a mí me gusta más esta música que esta. Ay, ¿entonces es agradable a usted? Si es agradable a usted, no es un altar. Sí, que es agradable a Dios. Ay, es que a mí casi no me gusta que hagan esto. Ay, a mí casi no me gusta. Pues yo le digo una cosa, no se trata de eso, se trata de que sea agradable a Dios. ¿Por qué? Atención, mire esta revelación. La samaritana le cuenta a Jesús cuánto le cuesta a ella esforzarse para conseguir agua para calmar su sed. Y Jesús le revela algo a ella y ahora a nosotros en el que le dice, pues en las mismas anda Dios. ¿Ah, sí? ¿Buscando agua? Jesús le dice, no, buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y le dice, ay, es que el agua es escasa. Y Jesús le dice, los adoradores también. Ay, pero es que el agua es muy valiosa. Los adoradores también. Ay, es que uno por agua hace lo que sea. Por los adoradores Dios hace lo que sea también. Dios tiene sed. ¿Qué necesitas? Atención a esto. Tú eres un punto racional. Voy a sonar un poco antipático, pero no es mi culpa. Me brota. Tengo el don de ser antipático. Escúcheme. No a todos los cultos cristianos que yo he ido, yo los podría llamar un culto racional. Hay muchos a los que he ido que yo los llamaría sumamente irracionales. Muy emocionales, muy almáticos, casi histéricos colectivos. Pero ¿sabes una cosa que puedo decirme con todos los defectos que tengamos? La reunión que hacemos acá, yo la llamaría sin problema un culto racional. ¿O no? Un culto racional. Entonces usted viene y aprendió, hacer muchas cosas, ahora Nacor, compadre Nacor, ya sé todas las cosas, ya los filisteos, los filisteos, ya no lo sé. La cabezota. ¿Eso es un altar? No, todavía no es un altar. Es el culto racional. No es un altar. Es la explanada donde usted puede construir un altar. Es el culto racional donde si usted se ofrece a sí mismo como sacrificio vivo, santo, apartado para Dios y agradable a Dios, entonces convirtió el culto racional, que eso lo hemos hecho entre nosotros, un culto racional bien necesito, ¿no? Con multimedia y toda la cosa, muy racional. Pero ahora usted puede convertir el culto racional en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y eso convierte el culto en un altar. Y eso que para usted es un altar hoy, escúcheme, para usted mismo y para sus hijos y para sus nietos y para sus bisnietos, ¿qué va a ser? Pozos de agua viva que brota para salvación. La Biblia no nos habla de que las cantaletas salvan a los hijos, ni que el pastor no ore por mi hijo que yo lo he malcriado 40 años dándole todo menos responsabilidades. Hago una oración para que mi hijo se enderece. No, la única manera de que no le dé más guerra al muchacho sería no darle una oración, sino darle un tiro y ya, pero los pastores no hacemos eso porque no nos dejan. Nos regañan si lo hicieran, pero ganas nos faltan algunos pastores. Resulta que el pozo de salvación que usted puede dejar a su hijo, inclusive si a veces lo descuida y se le queda seco, sirve para que lo salven ahí, lo escondan mientras tanto. Sirve para que alguien que está alejado, como la samaritana, andando ahí con un poco de marido, y termina encontrando ese pozo que era un altar, que se volvió pozo, y ahí encontrándose con Jesús y su vida siendo transformada. ¿Sabe que usted hoy aquí, si convierte el culto racional en un altar, usted puede estar determinando la maravillosa esposa que le tocará a su nieto? Ese esposo precioso y maravilloso hombre de Dios que le tocará a su hija, la beca de su bisnieto, el empleo, la empresa de su descendencia, el buen momento para su hijo, la oportunidad para su hijo que usted anhela, y usted esforzándose para que a las malas lo haga y descuidando el altar de la oración.
cambia la historia. No es venir al culto, usted no va a llegar al cielo diciéndole, mire Dios, 4.325 cultos, Dios. Mire, cumplí la cuota. ¿Cuánto era la tarifa? Creo que de 4.000 para arriba no pasa, ¿no? Entonces, mire, me pasé. Entonces déjenme entrar. Usted no sabe lo que es aguantarse unos 4.225 predicaciones de Richard. Uy, Dios, eso es en plenitud para el purgatorio. No es así que usted entra al cielo por cumplir millas acumuladas. Es porque usted convirtió el culto racional que aquí hacemos en un altar. ¿Y cómo se convierte el culto racional en un altar? Usted ya sabe, eso sí lo sabe. Usted se ofrece a sí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces esto es un altar. Y entonces Dios calma la sed en ese altar que usted le da. Y se asegurará a Dios que es justo y que no se queda debiéndole a nadie nada, que usted y su descendencia calmen la sed de bendición y salvación que necesitan. ¿Sabes que cada culto que vienes, tú puedes asegurarte de eliminar la enfermedad que iba a atacar a un descendiente tuyo, el accidente que iba a afectar a tus hijos? Puedes reemplazar las lágrimas y el temblor de tus manos con el cadáver de tu hijo, de tu nieto que muere en un accidente. Puedes reemplazarla por tus manos temblando y tus ojos llorando en la presencia de Dios unos cuantos años antes. Cuando era niño tenía un amigo que era muy rico y en su casa había mesa de ping-pong, piscina, mesa de billar, y nosotros visitábamos mucho la casa de él. Hasta cuando él no estaba, visitamos la casa de él. Creo que más de una vez visitábamos la casa, él estaba bien, entonces ni lo visitamos, ni lo saludamos, visitamos a la casa. Y invitábamos a nuestros amigos también, que no lo conocían. Pero ¿para qué? ¿Con quién jugamos ping-pong? Yo no puedo jugar solo, yo. Un amigo. Y si ese amigo mío que nunca ni siquiera lo saludó a él, algún día le dice y lo necesita, él le va a decir, aunque visitaba la casa todos los sábados, le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, jugadores de ping-pong. Porque visitaba la casa del Señor, pero no invitaba al Señor de la casa. No estoy diciendo que está mal que venga a la iglesia, lo que estoy diciendo es que no es completo. ¿Te aseguras? Y te molesta si no está el pastor para saludarlo, o la pastora, o mi negro. ¿Te aseguras? ¿Te aseguraste de haberte encontrado con Dios? ¿Te aseguraste de que Él escuchó y que tú lo escuchaste y que tuviste un contacto que al menos lo saludaste? Porque estás sumamente urgido de saludar a tu amigo y al pastor a la salida. Pero viniste a la iglesia y saludaste a tu Dios. Pierde el tiempo si vienes al culto. Si no has venido, puedes quedarte en la casa, puedes ver televisión, puedes ver la novela, una película, comer algo, dormir, jugar, lo que quieras. Pero si ya viniste, ¿qué opciones tienes? Perder la venida y hacérsela aprender a alguien, o aprovechar que ya estás aquí y convertir este culto racional en un altar si te presentas a ti mismo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces Dios viene, sacia su sed de adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y en su reciprocidad no descarga el vaso, se lo descarga en la mano de tu hijo o a tu nieto o a tu bisnieto en forma de pozo de prosperidad y de salvación. Y en medio de las crisis más grandes que han de venir, ya está escogiendo Dios quienes serán prósperos hasta la envidia de los que le rodean. Y les tendrán tanta envidia, que tendrán que decir, uy, qué fastidio ustedes como les va bien. Eso hagas payasito tantico. Y después venga, pero hagamos un pasito, déjenme estar ahí pegado a suyo. Y yo necesito esa bendición que reposa sobre usted. Podemos transformar. Ahora entendemos por qué a algunos nos ha tocado tan duro. Nuestros padres no eran los más adoradores que había. Sí, positos nos han quedado mucho, pues uno que otro charco. Pero estoy dispuesto a cambiar la historia de mi generación. Cierra los ojos un momento. Tiene dos opciones: perder su venida y haber
malgastado hora y media, lo del taxi de ida de venida, o de la gasolina, para que lo pagamos nosotros, lo de la empanada, y fuera eso posiblemente la base del regreso. O sanar el cáncer de su nieto, o ganar la beca de su hijo, o designar la pareja y la casa y la empresa y la carrera de su hijo, nieto, bisnieto o tataranieto, si el Señor no viene. Y si ya vino, ¿por qué va a perder la venida? Si no adora a Dios en espíritu y en verdad, déjeme decirle, el culto racional se quedó a nivel de clase. Muy bien la clase. Pero si usted adora al Señor, convierte este culto racional en un altar que será para usted una fuente que salte para la vida eterna. Dijo Jesús, como a usted le gusta, no, agradable a Dios. Quiero poner una cereza encima del helado. Sé que estás preocupado por tus siguientes generaciones y una cosa muy importante es con quién se casará tu hijo, tu hija. Eso estaba resuelto. Los altares de Abraham que se convertían en pozos lo resolvieron. Mandó a su criado Elías para escoger la mejor de las esposas para su hijo Isaac, del que hablamos hoy, que sería madre de Saúl y de Jacob, que es el mismo Israel. Y estaba todo resuelto. Eleazar fue y sabía dónde encontrar la respuesta y se ubicó al lado del pozo y dijo: la que venga y saque del pozo agua y me dé a mí y a los camellos, esa es la que Dios escogió. Y ahí al lado del pozo estaba la persona elegida por Dios. Esta adoración que tú hagas hoy se convertirá en un pozo, y ese pozo será de salvación, de prosperidad y de selección. Dios escogerá a las personas adecuadas, la empresa adecuada, la carrera adecuada, el trabajo adecuado, la pareja adecuada, los amigos adecuados para tus hijos y tu descendencia. Si eso no te hace adorar con ganas, no sé qué puede hacerte adorar. Pero a mí me motiva saber que hoy puedo influir y determinar la bendición, la salvación y la selección a través de una adoración que se convierte en gozo. ¿Quieres lo mejor para tus hijos y para tu descendencia? Como nunca has adorado hasta ahora, dale el vaso de agua más fresco, más frío, más delicioso a ese Dios sediento de adoración en espíritu, y no adores en tu mente ni en tus fuerzas, pero adora en tu espíritu presentándote como sacrificio vivo.